Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, a primera vista parece una reliquia académica, pero que en realidad resuena en cada juzgado, en cada despacho de abogados en Colombia: el derecho romano postclásico. Hola, ¿qué tal? Tenemos delante un análisis muy exhaustivo de cómo esta etapa, la final del Imperio Romano, se convierte en el puente hacia las codificaciones modernas que nos rigen hoy. La misión es descubrir ese código oculto, esa conexión directa entre la crisis de un imperio milenario y el sistema jurídico colombiano actual. Veremos cómo una solución de emergencia, que nació del puro caos, se convirtió en un legado que, bueno, perdura hasta hoy. Es una conexión fascinante y, la verdad, a menudo invisible. No hablamos solo de historia, ¿eh? Es como si analizáramos el ADN de toda nuestra tradición jurídica. Claro, La idea que hoy nos parece tan obvia de que el derecho debe estar en un código, un cuerpo de leyes ordenado, sistemático, pues eso no nació de la nada. Es una idea forjada a fuego en la necesidad de la Roma tardía. vale. Vamos a desgranar esto. Porque cuando pienso en derecho romano, la imagen que me viene es, no sé, la de los grandes juristas clásicos, Ulpiano, Papiniano, debatiendo en el foro. Una época de una técnica jurídica increíblemente sofisticada. Pero el periodo posclásico, entre los siglos III y VI, fue un mundo completamente distinto, ¿verdad? Un mundo en las antípodas. El periodo clásico fue la cima de la creatividad jurídica. El posclásico es una era de crisis sistémica, política, militar, económica y social. El imperio está fracturado, asediado en sus fronteras. Las famosas invasiones bárbaras. Esa inestabilidad tan brutal tuvo que cambiar las reglas del juego a nivel político, imagino. Por supuesto. Ese es el caldo de cultivo para un cambio fundamental. El paso al dominato. El emperador deja de ser el primus inter pares, ese primero entre iguales. De la época de Augusto, sí. Exacto. Para convertirse en el dominus et deus, el señor y Dios. Es un monarca absoluto con un poder casi incuestionable. Un sistema, ¿eh? Bastante eficiente si eres el emperador. Supongo que esto barre por completo las antiguas fuentes del derecho. ¿Qué pasa con los juristas, los pretores? Se convierten en actores secundarios o directamente desaparecen como fuentes creativas. Toda esa técnica de los juristas clásicos, esa labor de interpretación casi artística, pues decae. El derecho ya no nace de la sabiduría, sino de la voluntad directa del emperador. A través de las constituciones imperiales. Eso es, edictos, decretos. Su palabra es literalmente la ley. Pero espera, si pasamos de un sistema con muchos chefs en la cocina a un modelo donde solo hay un chef supremo que no para de dar órdenes, me imagino una avalancha de normas. Una sobre otra, sin filtro. Has dado justo en el clavo. Eso es exactamente lo que ocurrió. Una acumulación caótica, una selva de leyes, a menudo contradictorias, dispersas por un imperio gigantesco. Imagina ser un juez en la Galia en el siglo V. Uf, Te llega un caso y tienes sobre la mesa un papiro con una ley de hace 200 años, un edicto imperial recién llegado y la costumbre local. ¿Qué haces? Es un caos que genera una inseguridad jurídica paralizante. hubo intentos de poner orden antes del gran proyecto, ¿no? Se mencionan algunos códigos. Sí, hubo intentos. Los códigos gregoriano y hermogeniano eran compilaciones privadas. El más importante fue el código teodosiano, ya en el siglo V, que fue un esfuerzo oficial. Pero eran, digamos, como intentar ordenar una biblioteca caótica poniendo los libros en estanterías por orden alfabético. Recopilaban, pero no limpiaban el sistema. Exacto. Recopilaban, pero no unificaban ni resolvían las contradicciones de fondo. Faltaba una visión más ambiciosa. Vale, tenemos el escenario perfecto. Un imperio en crisis, un caos de leyes. Es el momento para que alguien, con una ambición desmedida, intente una solución radical. Y supongo que aquí es donde entra Justiniano. Exacto. En el siglo VI, desde Constantinopla, Justiniano se propone algo que a sus contemporáneos debió parecerles una locura. Su proyecto no era solo recopilar, como Teodosio. Su ambición era restaurar la grandeza de Roma. Y para él eso pasaba por restaurar su derecho. Claro, quiso unificar, depurar, armonizar y consolidar todo el legado jurídico romano en una sola obra monumental. El resultado es lo que, siglos más tarde, se bautizaría como el Corpus Juris Civilis. Que a menudo lo vemos como un único y enorme libro, pero es más bien un ecosistema de textos, ¿no?
Es un ecosistema perfectamente diseñado. Consta de 4 partes, cada una con una misión. Primero, el código. Es esa recopilación ordenada y actualizada de las constituciones imperiales. Quitando lo viejo y lo que se contradice. Eso es. Segundo, la joya de la corona, el digesto o pandectas. Este es el corazón de la obra. Un equipo de juristas, liderado por el brillante Triboniano, revisó miles de obras de los juristas clásicos y extrajo los fragmentos más importantes. Es como si Justiniano hubiera creado el primer greatest hits de la historia del derecho. No componía canciones nuevas, sino que remasterizaba los clásicos. Es la analogía perfecta. Y lo increíble es que este trabajo titánico se hizo en un tiempo récord, menos de una década. Luego están las instituciones, que era un manual claro para los estudiantes de Derecho. No corta de entrada, al sistema, sí. Y finalmente, las novelas. Las nuevas leyes que el propio Justiniano promulgó después de terminar la compilación. Demostraba que el sistema no era una pieza de museo, sino algo vivo. Entiendo la necesidad de ordenar el caos, pero unificarlo todo en una sola obra suena increíblemente reduccionista. Al hacer esa limpieza, esa selección para el digesto, ¿no se perdieron matices, interpretaciones minoritarias, quizás ideas más justas que no encajaban en el esquema imperial? Esa es la pregunta clave y la gran crítica que se le puede hacer. Sin duda, se perdió una riqueza inmensa. Los compiladores tenían la orden, las famosas interpolaciones, de alterar los textos originales para adaptarlos a la realidad del siglo VI. Ah, o sea que los modificaban. Claro. Se sacrificó la pureza histórica en aras de la utilidad práctica y la coherencia. Fue una operación de consolidación ideológica, no solo jurídica. Se escogió una versión de la historia del derecho romano y se consagró como la única válida. Detengámonos un momento en esa idea, que un abogado en Bogotá o Medellín hoy, al abrir su código civil, está manejando un sistema de pensamiento cuya estructura fue diseñada hace 1500 años en Constantinopla, es una conexión vertiginosa. ¿Cómo se produce ese salto? Es un viaje fascinante. Tras la caída de Roma, el corpus queda casi olvidado en Occidente, pero en torno al siglo XI se redescubre en Italia, y la recién fundada Universidad de Bolonia lo convierte en la base absoluta de la enseñanza del derecho. Claro, Bolonia. Miles de estudiantes de toda Europa van allí a estudiarlo y luego regresan a sus países. Así nace el Jus Comune, un derecho común para toda Europa que mezcla este derecho romano con el derecho canónico. Y ese jus comune se convierte en el lenguaje jurídico universal de Europa. Exacto. Y es la fuente de inspiración directa para las grandes codificaciones de la Ilustración en el siglo XIX. El ejemplo paradigmático es el Código Napoleónico de 1804. El Código Civil francés. Pues bien, ese código es, en gran medida, una sistematización y adaptación del derecho romano del corpus. Y a su vez, el Código Napoleónico inspira directamente al gran jurista Andrés Bello para redactar el Código Civil chileno, que luego es adoptado con pocas modificaciones por Colombia en 1887. Así que la línea es directa. Justiniano, Bolonia, Napoleón, Andrés Bello y Colombia. Es literalmente el bisabuelo conceptual de nuestro Código Civil. Esa es la genealogía. La forma en que se estructuran las obligaciones, los contratos, la propiedad, todo ese andamiaje mental tiene su ADN ahí. Por eso, entender el corpus no es un ejercicio de erudición, es entender por qué nuestro derecho tiene la forma que tiene. Hablemos de otro concepto clave de esa época, que también tiene ecos muy modernos, el Ius Gentium. El imperio era un mosaico de pueblos, un mundo globalizado. ¿Qué ley se aplicaba en una disputa entre un comerciante romano y uno egipcio? Ahí es donde el pragmatismo romano brillaba. El Ius Civile, el derecho civil, era muy formalista y solo para ciudadanos romanos. Para las relaciones con y entre extranjeros, los peregrini desarrollaron el Ius Gentium, el derecho de gentes. ¿Y esto no era un código escrito? No, era un conjunto de principios y normas que consideraban comunes a todos los pueblos, basados en la razón natural y la buena fe. Era el derecho de la compraventa, de los arrendamientos, el derecho que hacía posible el comercio y la convivencia. Una especie de derecho mercantil internacional para el mundo antiguo. Podríamos verlo así. Y lo fascinante es su evolución. Siglos más tarde, en la Edad Moderna, pensadores como Francisco de Vitoria o juristas como Hugo Grocio retoman este concepto, pero le dan un giro.
¿En qué sentido? El jus gentium ya no es solo para regular relaciones entre individuos de distintos pueblos, sino que pasa a concebirse como el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los estados soberanos, entre las naciones. O sea que es el nacimiento del derecho internacional público moderno. La semilla estaba ahí. Exactamente. La idea de que existen principios que están por encima de la soberanía de un rey, principios que regulan la guerra, la paz, los tratados, tiene una de sus raíces más profundas ahí. Claro. Hoy, cuando en el derecho colombiano se habla del bloque de constitucionalidad, de la fuerza de los tratados de derechos humanos, se está invocando la versión contemporánea de ese antiquísimo concepto. Me encanta esta idea que se plantea en las fuentes, que un jurista colombiano actual, sin saberlo, es una especie de operador posclásico, que se enfrenta a dilemas estructuralmente muy similares. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Pues el paralelo es asombroso. El abogado o el juez en Colombia hoy se mueve en un sistema de múltiples capas con un eco directo en esa estructura. En un primer nivel tiene el código, el civil, el de comercio. Ese es su macrotexto base, su corpus particular. La fuente que le da seguridad, estructura, el punto de partida. Justo. Pero la ley del código no es la única palabra, a veces ni siquiera es la última. Ahí está el segundo nivel, la Constitución y los tratados internacionales. Exacto. Estos actúan como una normativa superior, como un supercódigo, que puede corregir, reinterpretar o incluso dejar sin efecto una norma del código. Es una dinámica muy parecida a cómo las constituciones imperiales se imponían sobre el derecho anterior. Y falta una tercera capa, que es la de la interpretación humana, porque los textos no se aplican solos. Correcto. Ese es el tercer nivel, la jurisprudencia y la doctrina. Las sentencias de las altas cortes y los escritos de los grandes juristas cumplen una función muy similar a la que tuvieron los glosadores y comentaristas medievales en Bolonia, que se dedicaron a interpretar y adaptar el corpus a su tiempo. Durante siglos, el abogado colombiano hoy hace exactamente lo mismo. Lee el código a través del filtro de lo que han dicho las altas cortes y los académicos. Pongamos un ejemplo práctico. Un caso de familia sobre un contrato de arrendamiento. El abogado abre el Código Civil y ve las reglas de siempre. Pero quizás la familia está en una situación de vulnerabilidad extrema. Y ahí empieza el juego. El abogado dirá, sí, el Código Civil dice esto sobre el incumplimiento, pero la Constitución, en su artículo sobre el derecho a la vivienda digna, me obliga a interpretar esa norma de otra manera. Y además, la Corte Constitucional, en una sentencia reciente, protegió a una familia en una situación idéntica. Es una tensión constante. Es la misma tensión fundamental. Por un lado, la seguridad jurídica que te da el texto codificado, la letra de la ley. Por otro, la necesidad de alcanzar la justicia material en el caso concreto, adaptando esa ley a los principios superiores. Un equilibrio constante. Así que el viaje desde el caos normativo del final del Imperio Romano hasta el escritorio de un jurista en Colombia es asombrosamente directo. La solución de Justiniano, codificar, ordenar, se convirtió en el modelo dominante para nuestra tradición, y la idea romana de un jus gentium evolucionó para regular nuestro mundo globalizado. La gran lección del derecho romano posclásico es que los sistemas jurídicos son organismos vivos. Necesitan dos cosas para funcionar. Por un lado, estructura y orden, la certeza que da la codificación. Pero por otro, y esto es crucial, necesitan una constante interpretación y adaptación para no fosilizarse, para no volverse injustos. Exacto. Comprender esta genealogía, este árbol familiar de nuestras leyes, dota al profesional del derecho de una visión completa de por qué su trabajo se organiza como lo hace. Para terminar, y como siempre, dejamos una idea en el aire para la reflexión. El Corpus Juris Civilis fue en esencia una respuesta monumental a la sobrecarga de información de su tiempo. Hoy vivimos una explosión de datos jurídicos digitales, regulaciones globales que cambian a diario, sentencias, normas técnicas. Una locura. ¿Estamos quizás ante un nuevo caos normativo a escala planetaria? Y si es así, ¿cuál sería el Corpus Juris Civilis del siglo XXI?